Hola, muy buenas. Estamos hoy con un invitado de lujo, Salvador Burguet, CEO de AIX, una agencia de inteligencia privada española experta en yihadismo. Muy buenas, Salvador. Muy buenas, Tania, encantado. Le hemos invitado a Cibercuba para hablar del caso de los dos médicos cubanos secuestrados hace año y medio en Kenia. Supuestamente estarían en territorio somalí y estarían secuestrados por los terroristas del grupo terrorista Al-Shabaab. Me pregunto, Salvador, ¿qué es Al-Shabaab? Al-Shabaab es la franquicia de Al-Qaeda que opera en Somalia. Tiene la base de operaciones en Somalia, aunque también comete acciones terroristas en Kenia, en Etiopía, en todos los países vecinos y colindantes con Somalia. Es un grupo realmente importante, es un grupo que controla casi el 50% del país y que son muy, muy, muy agresivos. Matan, Sí, matan. matan en Somalia todos los días, y cuando digo todos los días no es una exageración, es todos los días hay un atentado. Bien atentado con coche bomba, bien atentado con trampa explosiva, bien tiroteos, bien asesinatos selectivos, y todos los comete Al-Shabaab. Además los comete incluso en la misma capital, ¿no? Que es donde más despliegue de fuerzas de seguridad hay. Todos los días hay muertos en Mogadishu. Al-Shabaab es el responsable del ataque a la Universidad de Garissa, en Kenia, hace unos años, en el que murieron más de 100 estudiantes. Al-Shabaab ha cometido actos terroristas en Etiopía, ha cometido actos terroristas en Uganda y en estos momentos, como he dicho, controla prácticamente el 50% de Somalia, lo cual es muy, muy importante. ¿Y qué quiere Al-Shabaab? ¿Qué quiere? Al-Shabaab básicamente lo que quiere es tomar el control de Somalia. En Somalia el gobierno es muy débil. No tiene medios, se apoya mucho en la Unión Africana, que le ha enviado tropas para intentar pacificar, pero no pueden conseguirlo. Y después se apoya mucho en Estados Unidos, Gran Bretaña también está en Somalia, últimamente Turquía también está en Somalia. Hay muchos países extranjeros que quieren posicionarse por el valor estratégico de Somalia, no realmente porque les importe lo que ocurre en Somalia, aquí las cosas como son. Y entonces, pues, Al-Shabaab lo que quiere es tomar el control del país y expulsar a todos los extranjeros, lógicamente. ¿Qué valor pueden tener dos médicos cubanos para una organización terrorista como Al-Shabaab? Cuando se produce el secuestro de extranjeros, no precisamente norteamericanos o británicos, europeos en general, no precisamente europeos, como es el caso de los dos médicos cubanos, el valor que tiene es un valor económico. Al-Shabaab, como dije al principio, es Al-Qaeda. Al-Qaeda negocia, no es como Estado Islámico. Al-Qaeda negocia cuando tiene rehenes, cuando tiene secuestrados, y siempre negocia por dinero. Entonces, Al-Shabaab necesita financiación, Al-Shabaab secuestra, consigue dinero y así digamos que se autofinancia. Es exactamente el mismo procedimiento que seguía hace 5 o 6 años Al-Qaeda en el Magreb Islámico, en el sur de Argelia, norte de Mali, con nuestro amigo Mokhtar Ben Mokhtar, que lo que hacían era secuestraron españoles, secuestraron catalanes que estaban en un rally en Mauritania, por ejemplo, simplemente para obtener dinero. En este caso, el motivo del secuestro, a mi modo de entender, es un motivo económico, no es otro. O sea, no cabría la posibilidad de que los secuestren también porque necesitan médicos para curar a sus heridos. Indudablemente los utiliza. Los secuestros de Al-Shabaab no son secuestros que se puedan solucionar en 15 días. Son secuestros que se dilatan mucho en el tiempo. Y si el personal secuestrado tiene unas habilidades, en este caso son médicos, sin lugar a dudas los estará utilizando para que curen y atiendan a su gente. Sin lugar a dudas. Porque Estamos, generalmente, a diferencia del Estado Islámico, Al-Qaeda trata bien a los secuestrados. O sea, no los maltrata, aparte del maltrato psicológico que ya supone el secuestro en sí mismo, pero los grupos terroristas no los suelen maltratar ni física ni psicológicamente. Los cuidan porque saben que cuanto más entero esté el secuestrado, más dinero vale. Entonces no cabría la posibilidad de que los pongan en libertad por una decisión altruista, ni mucho menos. Habría que pagar. Sí, indudablemente hay que pagar, siempre hay que pagar. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace 3 días se produjo la liberación de, bueno, está en trámites aún, pero se va a proceder
a la liberación del jefe de la oposición en Mali, que fue secuestrado por el Jamaat Nusra al-Islam wal Muslimin, que es la franquicia de Al-Qaeda que opera en Mali. En ese caso, el gobierno maliense, que es el que ha llevado las negociaciones, no va a pagar porque no tiene dinero. Pero ¿qué van a hacer? A cambio de una persona, que es el líder de la oposición de Mali, se produjo el traslado de 180 prisioneros islamistas de las cárceles de Bamako al norte del país, donde van a ser intercambiados por una sola persona. En este caso no hay dinero, pero hay un intercambio importante. Hace 4 años, Al-Qaeda en Burkina Faso secuestró a un francés de origen polaco, pero nacionalidad francesa, que estaba trabajando en unas minas en Burkina Faso. El gobierno francés comenzó las negociaciones y para liberar a una sola persona, que era este trabajador francés, tuvo que trasladar o liberar a 5 presos islamistas de Al-Qaeda que estaban en las cárceles de París. Cuando no hay intercambio en especias... ¿Perdón? ¿Cabría la posibilidad entonces de que se pudieran canjear los médicos cubanos por prisioneros de Al-Shabaab? Sí, es una posibilidad que siempre existe. Sí, es una posibilidad que existe, pero personalmente dudo mucho que el gobierno de Somalia acepte eso. ¿Por qué? Porque el gobierno de Somalia tiene una guerra abierta con Al-Shabaab. Al-Shabaab está todos los días atacando a la policía, poniendo bombas, matando autoridades somalíes de un nivel intermedio. Entonces es muy difícil que el gobierno de Somalia acceda a liberar prisioneros. Es más fácil que Cuba en este caso ponga dinero encima de la mesa. Lo que es evidente es que si no hay una contraprestación bien en especias, es decir, liberación de prisioneros, tiene que haber la económica. Pero no van a llegar a ningún acuerdo de liberación a cambio de nada. Eso hay que descartarlo totalmente. ¿Qué pasa si Cuba paga? ¿Perdón? Si Cuba paga, además de la liberación de los médicos, ¿cómo se interpretaría el pago? ¿Pondría en riesgo al resto de médicos cubanos que puedan estar en África? El resto de médicos cubanos que hay en África están ahora mismo en riesgo, se pague o no se pague. Cualquier extranjero que está trabajando en alguno de estos países que son hoy en día muy conflictivos, hablo de Kenia, hablo de Uganda, hablo de Costa de Marfil, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Somalia, en fin, todos estos países, cualquier extranjero que esté trabajando está en peligro ahora. Indudablemente, si el gobierno cubano, si La Habana acepta pagar para su liberación, pues es un acicate más. Con lo cual ya podría ser Al-Shabaab quien llevase a cabo otro secuestro, porque ha ocurrido, ha habido gente que la han secuestrado 2 veces a la misma persona. De hecho, hay una monja suiza en estos momentos secuestrada desde hace 1 año que había sido secuestrada anteriormente. La liberaron y la volvieron a secuestrar. O sea que no tiene ningún problema, ¿no? Entonces podría ser Al-Shabaab o, no lo olvidemos, mafias de crimen organizado que operan también en Somalia, que también se dedican al secuestro. Entonces, por ejemplo, los piratas son mafias de crimen organizado, no son precisamente terroristas de Al-Shabaab. Y eso es Somalia también. Entonces, cuando se produce un secuestro, la decisión que hay que tomar de pago o no pago, pues es siempre complicada, ¿no? Por un lado están los familiares que ejercen presión para que el gobierno acepte las condiciones, es decir, pague, y después está que el gobierno tiene que mirar no solo por los ciudadanos secuestrados, sino por el resto de ciudadanos de ese país que están en la zona, ¿no? Entonces es una dicotomía difícil de asumir. Todos los gobiernos pagan. Bueno, sabemos que Estados Unidos ha habido momentos en los que no paga. Hemos visto hemos visto vídeos de ejecuciones de prisioneros de Estados Unidos. Por norma general, ¿qué están haciendo los países ahora? Los países, cierto es que Estados Unidos no paga. Las ejecuciones salvajes que se vieron hace años eran cometidas por Estado Islámico, que es un poco diferente a Al-Qaeda. Pero los gobiernos europeos suelen pagar, sí.
De hecho, es que España, sin correr mucho, lo ha hecho, ¿no? Y Francia lo ha hecho, Gran Bretaña lo ha hecho. En Europa sí que se suele pagar. Vamos a hablar ahora. Dos agencias de prensa, prestigiosas agencias de prensa, dieron ayer la noticia de la liberación de los dos médicos cubanos. Tenemos un tuit que estuvimos comentando, el tuit del canciller cubano Bruno Rodríguez del lunes, que fue quizás la chispa que hizo que estallara todo esto, ¿no? ¿Por qué crees que la inteligencia somalí pudo haber filtrado una noticia que en realidad, por lo que parece, no es tal? Bueno, NISA, que es el nombre de la agencia del Servicio de Inteligencia de Somalia, primero no tiene muchos recursos. Entonces, muchas veces las transmisiones de órdenes no llegan bien y muchas veces las informaciones llegan sesgadas, ¿no? Entonces, cierto es que la inteligencia somalí, o al parecer una fuente dentro de inteligencia de NISA, fue quien filtró la información, pero probablemente esta persona, este agente del servicio somalí, o estaba mal informado o se adelantó a los acontecimientos. Lo que sí es cierto, o parece que lo es, porque todo es muy hermético y personalmente yo lo calificaría de extraño, es que se están llevando a cabo negociaciones. Entonces, estas negociaciones son lentas, pero parece ser que por ahora van bien. En estas negociaciones estaría también involucrado las autoridades cubanas, que son las que parece ser que pidieron al gobierno somalí que interviniese. Hay un error en todo esto y es dejar al gobierno de Kenia de lado. Entonces, el gobierno de Kenia no está interviniendo en las negociaciones, lo han dejado de lado porque parece ser que los secuestrados estarían en Somalia, no en Kenia. Entonces, cualquier filtración puede llevar al traste con toda la operación, ¿no? Lo que ocurrió ayer, pues bueno, yo entiendo que la agencia de noticias le dio veracidad a la información porque provenía de un agente del Servicio de Inteligencia de Somalia, lo cual a priori siempre tiene presunción de veracidad. Quizás se debería de haber confirmado por otras fuentes, si es que es posible confirmarlo. Nosotros, por ejemplo, no lo hemos podido confirmar. Y bueno, pues al final resultó que no era cierto la liberación. Lo que sí es cierto es que están llevando a cabo las negociaciones. ¿Qué supondría anunciar la liberación de dos secuestrados en medio, suponiendo que el proceso hubiera estado muy avanzado? ¿Qué supone haber dado esta información en este momento? ¿Habría parado las negociaciones? Esa es una muy buena pregunta y cuando se negocia en un secuestro no es un ejercicio matemático. 2 más 2 no son 4 en un proceso de negociación, ¿no? Entonces ahí depende mucho de la habilidad del negociador. En muchos casos lo que ocurre es que una filtración de este tipo hace que se corte la negociación, se rompa el contacto y generalmente luego se retoma de nuevo, pero en diferentes condiciones. Las diferencias de condiciones es los secuestradores piden más dinero o piden otras condiciones mucho más elevadas para demostrar su enfado, ¿no? Eso también va ligado mucho a la profesionalidad de los secuestradores. No es lo mismo que a alguien lo secuestre 2 personas que no saben lo que están haciendo a que lo secuestre un grupo profesional como es Al-Shabaab. ¿Qué puede ocurrir? Yo no creo que afecte mucho a todo el proceso de negociación. Porque, bueno, es algo con lo que se cuenta, ¿no? O sea, que se tiene en cuenta. Es un daño colateral controlado, que haya filtraciones. Entonces, se ha actuado bien al desmentirlo con rapidez. Ha sido un movimiento bueno, en el sentido de que hemos metido la pata, y lo decimos a todo el mundo, hemos metido la pata, era una equivocación y las cosas no son como se han contado. Eso sirve mucho para aplacar el posible enfado que puedan tener los secuestradores, los terroristas de Al-Shabaab, pero no creo que en el caso este en particular afecte mucho. En otros casos, como puede ser negociar con el Estado Islámico, seguramente podría llevar a la muerte del secuestrado sin lugar a dudas. Con Estado Islámico. Bueno, habíamos dicho que otras organizaciones, como el propio Estado Islámico, suele cobrar 3 millones de euros por liberar secuestrados. ¿Cuánto cobra el Sabah? Si tiene una tarifa o qué suele cobrar. No digo que tenga una tarifa, pero ¿qué suele cobrar
dependiendo también mirando el país. No es lo mismo, supongo yo, pedir un rescate a Cuba que pedírselo a Estados Unidos o a Francia. Indudablemente la nacionalidad del secuestrado pone un poco el precio, ¿no? Un secuestrado estadounidense se pide mucho dinero por él y si es de otro país que no es Estados Unidos, es menos importante o menos relevante, pues se pide menos dinero, lógicamente. Al-Shabaab puede estar alrededor del 1,5 millones de euros aproximadamente el pago del, o sea, el ransom, el rescate, el dinero que pueden pedir. Estado Islámico estaba pidiendo 3 millones para secuestrados no estadounidenses, con lo cual en este caso, teniendo en cuenta que es Cuba, que es un país que no es relevante en cuanto a considerarlo un peligro para Al-Shabaab. Cuba tiene personal en Kenia trabajando, pero es personal médicos que están en labor humanitaria, ¿no? Entonces, no tienen el mismo valor. Podría rondar el 1,5 millones de euros. Lo de la labor humanitaria lo podemos discutir en otra entrevista, si quieres. Vale, ¿En qué parte de Somalia podrían estar los secuestrados? ¿En qué parte? Es difícil saber dónde van a estar, lógicamente, pero yo me decantaría que estarían en la parte cercanos a la frontera con Kenia, porque es una parte que ellos dominan mucho. Tienen mucho control sobre esa parte, la parte de la mitad sur de la mitad hacia el sur, la parte que hace frontera con Kenia, es una zona de total control de Al-Shabaab y muy probablemente estén ahí. Es la zona más lógica en la que los tengan. Por la forma en que has descrito el gobierno somalí, digamos que de alguna manera podemos descartar que se puede organizar una operación de rescate, que salga bien. Es muy arriesgado, ¿no? El gobierno somalí y sobre todo las Fuerzas Armadas de Somalia no tienen capacidad para hacer eso. De todos los países que hay allí en estos momentos con tropas, podría hacerlo Estados Unidos, podría hacerlo quizá Gran Bretaña, y ninguno más se me ocurre, porque Turquía no tiene capacidad, o sea, tiene mucho despliegue de soldados, pero no tiene especialidades para llevar a cabo este tipo de operaciones. Lo más indicado serían estadounidenses, pero tampoco sé si entrarían a hacer una operación de rescate precisamente por tratarse de cubanos, ¿no? ¿Qué pasaría si estas negociaciones encallan, no avanzan y pasa el tiempo? ¿Qué podría pasar con los secuestrados? En principio, los secuestrados, como te dije al principio, están en el entorno de Al-Qaeda. Y Al-Qaeda no tiene problemas. Si tiene que tener a alguien secuestrado 1 año, 2 años, 3 años, lo va a tener. No tienen prisa. Generalmente son pacientes, ¿no? Quizás en el caso de Al-Shabaab las cosas pueden ser un poco distintas porque ellos viven una guerra continua. No es como en el norte de Mali, que bueno, ellos tienen una zona donde están asentados, cometen atentados, pero siguen ahí y no se mueven y no están en combates diarios, ¿no? Eso también favorece un poco la tranquilidad, tanto del secuestrado como de los secuestradores. En el caso de Al-Shabaab es una guerra continua, pero yo, sinceramente, no creo que llegase un momento en que la vida del secuestrado estuviese en peligro, en tanto en cuanto que lo fuesen a ejecutar modelo Estado Islámico. Suelen ser gente con mucha paciencia. ¿Cuánto tiempo podría extenderse esto? Has hablado de 1, 3 años, ¿cuánto más? Al-Qaeda tiene gente secuestrada en Costa de Marfil, en concreto un matrimonio sueco, que él es médico, y llevan secuestrados 3 años. Y no pasa nada. Vamos a esperar. Ahí. ¿Perdón? Que vamos a esperar a ver cómo se resuelve el conflicto. Muchas gracias, Salvador, por atender a Cibercuba. Gracias por orientarnos un poquillo para entender un poco en qué punto está el asunto. Un placer, como siempre, y gracias a vosotros.